Bienvenidos a nuestro webinar, Pruebas de aceptación en los motores de corriente directa. Mi nombre es José Luis Morales Ochoa y en esta ocasión me va a acompañar Jesús Martínez. Su función de aquí es jefe de taller y jefe de pruebas. Muy bien, para el webinar me voy a apoyar en un motor de corriente directa con devanado compensador. Entonces, primeramente me gustaría explicar la función del devanado compensador en un motor de corriente directa y la ubicación del devanado. El devanado compensador, si enfocamos acá de este lado, por favor, acá de este lado, el devanado compensador lo podemos observar, es unos cabezales del embobinado, unos cabezales salientes que presentan esta posición, esta forma, ¿verdad? Están dispuestos en el estator. En las masas polares o en los polos principales está ranurado el polo principal, está ranurado, la superficie del polo está ranurada y esas ranuras actúan como alojamiento para el devanado compensador. La función del devanado compensador es evitar la reacción de armadura o minimizar el efecto de reacción de armadura. ¿Qué es la reacción de armadura? Cuando la armadura, los conductores de la armadura fluye corriente, si nosotros atendemos la regla de la mano derecha para identificar la dirección de la corriente y el magnetismo que genera la corriente cuando pasa por un conductor, nos vamos a apoyar con la mano derecha. El dedo pulgar va a indicar la dirección de la corriente en la armadura y los otros 4 dedos el sentido del magnetismo que genera. Entonces, en este caso, la armadura está dispuesta en este eje, pues, en esta dirección. La flecha nos indica la posición de la armadura. Entonces, el conductor es paralelo a la flecha. Entonces, el dedo pulgar me indica la posición del conductor, el sentido de la corriente, y los otros 4 dedos me van a indicar el sentido del campo magnético. Entonces, es la corriente y el campo magnético. Estas líneas de flujo magnético se van a interponer con las líneas del flujo magnético del polo principal. Entonces, en la armadura va a existir una distorsión magnética. Esa distorsión magnética pues nos va a afectar el par entregado en el motor. El devanado compensador va a generar un campo magnético en contra de la reacción de armadura, o sea, de estas líneas de flujo con el devanado compensador. Si volvemos a tomar la toma del devanado compensador, si vemos la disposición del devanado compensador, va a generar un campo magnético que va a actuar en contra del campo magnético generado por la conducción de corriente en los conductores de la armadura y lo va a neutralizar. Entonces, esa es la función específica del devanado compensador. Y comento esto y hago mucho énfasis porque en la industria, preguntas frecuentes nos hacen preguntas de que, bueno, es que se piensa que el devanado compensador actúa directamente en fuerza en flecha. No, el devanado compensador para nada aporta en fuerza en flecha. Así también como los interpolos. Los interpolos que están dispuestos también en el estator, los interpolos, la función principal del interpolo es evitar el chisporroteo. Entonces, miren, ¿cómo el interpolo evita el chisporroteo? Bueno, el interpolo va a generar un campo magnético que cuando la armadura o la bobina de la armadura pase, las terminales de la bobina pasen por el carbón, en el carbón va a haber un cambio de polaridad. Podemos observar, si enfocamos el carbón, es donde voy a señalar con la pluma, en el carbón, cuando la bobina pase por el carbón, o sea, las terminales de la bobina, ahí se va a presentar la conmutación. ¿Qué significa la conmutación? Bueno, conmutar es cambiar. Entonces yo cambio de polaridad positiva a polaridad negativa y viceversa.
dependiendo de la polaridad que traiga la bobina antes de pisar el carbón, puede venir con polaridad negativa. Al pisar el carbón, cambio a polaridad positiva. Pero yo ya traigo una inercia magnética, o yo traigo una polaridad. En el momento en el que la bobina de la armadura, las terminales de la bobina de la armadura, pasen por el carbón, el interpolo, o el polo auxiliar, como también se le llama, emite un campo magnético en contra del campo magnético que trae la bobina de la armadura, neutralizando el campo magnético. Y al neutralizar el campo magnético de la bobina de la armadura, quiere decir que el voltaje inducido en ese momento tiene que ser igual a cero. Y tiene que ser igual a cero, ¿por qué? Porque hay conmuto, hay cambio de polaridad. Si yo traigo un voltaje inducido, en la conmutación va a haber chisporroteo. Entonces, esa es la función también del interpolo. La función del interpolo es evitar el chisporroteo en el fenómeno de la conmutación. Porque también es otra pregunta recurrente. Nos dicen, oye, es que el interpolo actúa en fuerza en flecha. No. Los únicos elementos que nos dan la potencia en flecha son los conductores de las bobinas de armadura, o sea, el embobinado de armadura y el polo principal. Son los únicos dos elementos que entregan fuerza en flecha. Muy bien. Entonces, este motor pues está recién embobinado, se embobinó completamente, y vamos a proceder a hacer las pruebas de aceptación. Entonces, la primera prueba de aceptación que le vamos a ejecutar al motor es la prueba de polaridad de interpolos. Les comento lo siguiente. Cuando el interpolo está mal polarizado, el campo magnético que va a generar el interpolo no se va a contraponer o no va a neutralizar el campo magnético inducido en la armadura o en la bobina de armadura cuando esta bobina pase por el carbón, sino al contrario, cuando está mal polarizado el interpolo, suma al campo magnético inducido por la bobina de armadura, entonces el chisporroteo se exponencia. Y entonces yo hago la prueba de eje neutro, rectifico bien el conmutador, le hago bajo de micas, quito el filo a las delgas, checo la tensión en los muelles, checo la constitución química del carbón, y todo bien, y sigue todavía el chisporroteo. Bueno, quiere decir que el interpolo está mal polarizado. Esa es la primera prueba que vamos a hacer. Tenemos que garantizar que el interpolo o el polo auxiliar esté bien polarizado. ¿Qué quiero decir con bien polarizado? Que esté bien conectado. Porque acordémonos que los interpolos van en serie con la armadura. Entonces, en los interpolos, independientemente del arreglo que tengamos, si es serie, si es paralelo, si es serie paralelo, yo voy a tener solamente dos terminales, entrada y salida del circuito. Una parte de la terminal la voy a conectar al cuadrante. Si gusta desenfocar, en el cuadrante, vamos a suponer que este cable que estoy señalando con la pluma venga de un interpolo, viene la armadura. O sea, viene a conectarse en serie con el cuadrante, en serie con la armadura. La otra parte del interpolo le voy a llamar A1. Bueno, tengo que garantizar que A1 realmente sea A1 y el que va al cuadrante realmente es el que tenga que ir al cuadrante. Entonces, imagínense la armadura, una terminal de la armadura, A2, llego a la armadura, paso por los interpolos, en la salida de interpolo es A1. O puedo polarizar como yo quiera. A1 es el cable que va directamente al cuadrante.
Llego al cuadrante, paso por la armadura, salgo de la armadura, voy a los interpolos, salgo de los interpolos. En este caso, voy al devanado compensador. Cabe señalar porque ahorita estamos trabajando con un motor que trae devanado compensador. El devanado compensador también va en serie con la armadura y en serie con los interpolos. Entonces, en esta ocasión, la salida del interpolo va en serie con el devanado compensador y la salida del devanado compensador va a A2. Bueno, para garantizar que los interpolos esté bien polarizado, vamos a recurrir a esta prueba. Vamos a inyectar un voltaje, en este caso de 12 volts, a los carbones que están dispuestos 90 grados y voy a medir voltaje entre A1 y A2. Y cuando el interpolo está bien polarizado, lo que yo voy a leer tendrá que ser un voltaje menor al voltaje inyectado. ¿Por qué? Porque imagínense, la armadura que va en serie con los interpolos, en serie con el compensador y A1, A2. Yo le inyecto directamente un voltaje a la armadura. En esta malla son 12 voltios, porque es la fuente y la armadura. Yo cierro la malla y son 12 voltios. En la otra malla sería la armadura con la caída de voltaje en el interpolo y caída de voltaje en el compensador. Entonces yo mido en la salida, entonces los 12 voltios va a ser igual a la caída de voltaje en la armadura más la caída de voltaje en el interpolo más la caída de voltaje en el compensador. Entonces el voltaje que yo tengo que leer en terminales tendrá que ser menor a ¿qué? A 12. Son 12 de entrada, las caídas yo tengo que leer un voltaje menor a 12. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, Chuy, vamos a conectar. Este es un transformador que trae una relación de 115 a 12. Cabe destacar que tiene que ser un voltaje de corriente alterna. Ahí vamos a medir. Vamos a medir el voltaje. Vamos a medir el voltaje que le estamos inyectando a la armadura. Muy bien. Si gustas enfocar en el multímetro en la pantalla, si checan las terminales están colocadas en los carbones que están dispuestos a 90 grados. Entonces checamos voltaje. Estamos leyendo, bueno, en esta ocasión la relación no es 115 a 1, es 115 a 26. ¿Sí, verdad, Chuy? A ver. Perdóname. Estamos en la escala equivocada. Vamos a marcar la escala de alterna. ¿Está en auto? Ahí está. Son 13 voltios. 13 volts de alterna. 13 volts de alterna. ¿Sí se enfoca bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a checar el voltaje en terminales A1 y A2. Y estamos leyendo 0.6 voltios. ¿Por qué cayó tanto el voltaje? Que normalmente el voltaje es la cuarta parte, serían como 3 o 4 voltios. Aquí, ¿saben por qué cayó tanto el voltaje? O sea, la prueba es correcta. Cayó tanto el voltaje, ¿por qué? Porque también tengo en serie el devanado compensador. Entonces, esta es una prueba que me indica que está bien polarizado. Ahora sí lo apagamos y desconectamos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la prueba del eje neutro. ¿Qué es la prueba de eje neutro? Cuando explicamos el interpolo, la función del interpolo, dijimos, cuando la bobina, las terminales de la bobina pasan por el carbón, la posición física de la bobina
tiene que ser exactamente vamos a decir, la entrada y salida de bobina, la ranura donde entra y la ranura donde sale, o sea, entrada y salida. Exactamente, tiene que coincidir exactamente en medio de cada interpolo. O sea, la entrada de bobina tiene que estar alineada con un interpolo, y la salida de la bobina, o sea, en el paso de bobina, le vamos a llamar entrada y salida. La entrada tiene que exactamente estar alineada con un interpolo y la salida con el otro interpolo. Y luego ya después, las terminales deben de ir a un carbón. Ahí es donde sucede la conmutación. En la prueba de eje neutro, lo que vamos a localizar es exactamente ese punto. Se mueve el eje neutro a llegar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos nosotros a inyectar un voltaje de corriente alterna en el campo y vamos a leer el voltaje inducido en la armadura. Y nos debe dar igual a 0 o lo más cercano a 0. ¿Por qué? Bueno, porque la armadura, o sea, la bobina de la armadura, que exactamente está con el carbón, debido al paso de la bobina, que el paso es la cantidad de ranuras entre entrada y salida, entonces el paso me da un tamaño. Ese tamaño va a ser lo suficientemente grande como para que el campo principal quepa en él. Entonces, el campo principal, yo le estoy inyectando un voltaje de alterna. ¿Para qué? Para que exista una inducción magnética. Pero me va a dar voltaje igual a 0, cuando no haya, o sea, cuando realmente el campo principal, todo el campo principal esté dentro del paso polar o del paso de la armadura. Si yo muevo tantito el cuadrante, hagan de cuenta que lo que estoy haciendo, estoy moviendo yo el campo principal dentro de la bobina, y con tantito que me salga ya va a haber un voltaje inducido. En el webinar posterior, en pizarrón, vamos a explicar por qué. Ahorita nada más lo que pretendo que se entienda, o pretendo explicarme, es de que me va a dar voltaje igual a 0 cuando el campo principal, la masa polar, esté dentro del paso polar de la bobina de armadura. Entonces, vamos a inyectar un voltaje 110 de alterna en F1, F2, y vamos a medir voltaje en terminales de armadura. Seleccionamos la función de voltaje de corriente alterna en el multímetro y vamos a ver la entrada. A ver si se enfoca bien. Enfócalo bien. Acércate. ¿Sí se enfoca? Ahí está. Ahí está. 130 volts en F1, F2. Y vamos a leer también en alterna la salida. Y me da .38. Aquí es importante señalar que nosotros, para efectos de, si quieres ya quitarle, para efectos de tiempo del webinar, pues ya previamente nosotros movimos el cuadrante y llegamos al valor mínimo en las terminales de armadura, que oscilaba desde los 4 voltios. El valor mínimo fue .38 voltios. Ese fue el valor mínimo. Ahí fue donde apretamos el cuadrante, porque fue el valor mínimo que alcanzamos en la prueba.
Entonces, el valor mínimo quiere decir que estamos exactamente en el eje neutro. ¿Qué significa el eje neutro nuevamente? Es la posición del cuadrante donde va a suceder la conmutación. Ese es el eje neutro. Posición del cuadrante donde sucede la conmutación. Entonces, este motor ya se probó el eje neutro y ya se probó la polaridad de interpolos. Como la intención del webinar, para no extendernos mucho, es explicar esas dos pruebas, a este motor ya previamente se le hicieron las pruebas de aislamiento para que el motor ya esté en condiciones de recibir el voltaje de entrada para su prueba. Entonces, Chuy, si quieres conectarlo, vamos a conectar de un tablero lo que es campo, lo que es armadura, y primeramente vamos a inyectar voltaje de campo. Ya una vez que garantizamos que exista el voltaje de campo, empezamos a inyectar armadura. Si lo hacemos al revés, si inyecto voltaje de armadura antes que el voltaje de campo, el motor lo que sucede es de que se me desboca. O sea, la velocidad va a tender a infinito y pues las fuerzas centrífugas van a provocar que los cinchos fallen de la armadura y las bobinas se salgan de sus ranuras y bueno, pues se desboca y presenta esa falla mecánica, ¿verdad? Vamos a ir inyectando voltaje de campo. En esta ocasión, en este caso, creo que el voltaje de campo son que 300 volts voltaje de campo, ese es el voltaje de placa. Ya una vez que instalamos el voltaje de campo y que vemos que hay un consumo de corriente, ahora sí estamos garantizando que el campo está trabajando. Ahora sí empezamos a inyectar voltaje de armadura. Y ya empezamos, ya obtenemos movimiento. Ya empezamos a tener movimiento. Tenemos que ir desarrollando un tiempo de aceleración, ¿verdad? Para, pues siempre procurando tener acceso visual para que conforme vayamos incrementando el voltaje de armadura, pues no haya una anomalía tanto mecánica como eléctrica. En este caso, que se presente algún problema de chisporroteo. Hasta ahorita, ese ruido que se escucha es porque falta que el carbón y el conmutador le falta un asentamiento de carbones. Ahorita la intención es analizar las dos pruebas anteriores y ya dinámicamente pues cerciorarnos de que fueron correctas las pruebas. Ahí, si quieres, quítale la armadura. Para efectos de seguridad, bueno, nada más la intención era demostrarles las pruebas de interpolos y de eje neutro. Ya después, por cuestiones de seguridad, aplicaremos un protocolo de pruebas en donde tendremos acceso a equipo de seguridad y poderle ya aplicar el voltaje pleno en la armadura. Pero en este webinar, pues la intención era pruebas de interpolos, de polaridad de interpolos, prueba de eje neutro y explicar la función del interpolo y explicar también la función del devanado compensador. Como vimos previamente en las pruebas físicas ahí en el motor, en el tablero de pruebas, ahora viene la explicación esquemática. Este es el diagrama esquemático donde vamos a ver cómo se polarizan los interpolos y el devanado compensador. Entonces aquí vemos que la armadura, uno de los carbones va directamente a línea, el otro carbón se conecta en serie con los interpolos con esta polaridad y los interpolos a su vez se conectan en serie con el devanado compensador. Y ya como resultado de esta malla tenemos la otra terminal que va a línea. En paralelo pues tenemos el campo Shunt. Lo que les comentaba en la prueba
en la prueba de interpolos es de que nosotros tenemos que ubicar o que localizar, o más bien que polarizar los interpolos. Bueno, este es el diagrama esquemático. Lo que vamos a ver ahora es la prueba que hicimos con el interpolo. Voy a borrar lo que es el campo Schonk y voy a explicar la prueba de polaridad de interpolos. Si se acuerdan, nosotros pusimos un transformador de 110 a 12 y lo conectamos de esta forma. Entonces, haciendo una malla, vamos a checar el voltaje entre A1 y A2. La polaridad de los interpolos del devanado compensador debe ser elevación, caída y caída. Entonces, aquí tenemos 12 volts, tenemos una caída, otra caída, por eso, si recordamos en la prueba, el voltaje medido que fue de 0.6 volts. Si nosotros tenemos mal polarizados los interpolos, o sea que estuviéramos así, y vamos a suponer que el devanado compensador también, será elevación más elevación más elevación. Entonces el voltaje, esto está bien, el voltaje sería mayor o igual, bueno, no mayor o igual, sería mayor que 12 volts, está mal. Porque debe ser elevación, caída, caída. Entonces, cuando el voltaje entre A1 y A2 me da mayor de 12 voltios, quiere decir que los interpolos están al revés. Por eso les comentábamos que la línea de salida tiene que ir al cuadrante y la línea del cuadrante tiene que ser la línea de salida. Esta prueba es infalible. ¿Cuál es el efecto que se presenta cuando no están bien polarizados? El efecto que se presenta cuando no están bien polarizados es de que quizás en vacío logremos, con el eje neutro, logremos eliminar el chisporroteo y con asentamiento de carbones. Sin embargo, cuando ya le demandamos la menor cantidad de carga, empieza entre el carbón y el conmutador un chisporroteo progresivo que va a estar en función o va a ser proporcional a la carga demandada. Inclusive, quizás con un 15% de carga demandada, el chisporroteo se convierte en lumbre. Y la explicación es esta. Bueno, la otra prueba también que hicimos, explicábamos nosotros la función del devanado compensador. Y dijimos, bueno, es que el devanado compensador, la función es disminuir la reacción de armadura o neutralizar la reacción de armadura. ¿Qué es la reacción de armadura? Entonces, yo voy a poner un campo principal, vamos a suponer que este sea el norte, en el norte salen las líneas de flujo, y aquí tenemos la armadura. Esta es una sección de la armadura. Acordemos que la armadura está ranurada. Esta sería la armadura. Este sería el campo principal. Y en el conductor de la armadura, esta es la bobina. Entonces, vamos a suponer que por los conductores de la armadura, la corriente vaya en este sentido, que la representamos por la parte trasera de una flecha.
Entonces, les comentaba que utilizando la regla de la mano derecha, el pulgar es el sentido de la corriente y los otros 4 dedos es el sentido del campo. Entonces, si se fijan, corriente, campo, corriente, campo. Entonces, aquí, el conductor de la armadura va a desarrollar este sentido del campo. Si observamos, el campo magnético que genera el conductor va a actuar en contra del campo magnético del polo principal. Y aquí va a haber una distorsión en donde nosotros, para obtener la fuerza en flecha, en webinars anteriores decíamos, la fuerza en flecha va a ser igual a la corriente de la armadura por la longitud de la armadura por el campo magnético por el seno de teta. Y teta es el ángulo, teta es el ángulo que se genera entre el campo magnético del polo principal con respecto a la corriente armadura. Lo ideal es que el campo magnético y la corriente sean 90 grados, que sea una cuadratura. Cuando existe una reacción de armadura, le pegamos al seno del ángulo, le pegamos también, o sea, disminuimos la cantidad de campo magnético, por lo tanto, la fuerza en flecha disminuye. Si disminuye el campo magnético, si disminuye el seno de teta, pues la fuerza también va a disminuir. Esta es la función del devanado compensador. ¿Qué es lo que hace el devanado compensador? Bueno, en el polo principal le hacemos unas ranuras. En el polo principal hacemos unas ranuras y alojamos un conductor que va a ser el campo magnético o va a ser el devanado compensador. Entonces, aquí el devanado compensador se va a polarizar de tal forma que en el conductor salga la corriente, o el sentido de la corriente sea del pizarrón hacia afuera. Entonces, el dedo pulgar, sentido de la corriente, los otros 4 del sentido del campo. Yo voy a generar un campo en ese sentido que va a disminuir o a neutralizar el efecto de la acción de armadura, quedando el campo principal libre. Esa es la función del devanado compensador. Por eso también tiene una polaridad. Si está mal polarizado el devanado compensador, pues en lugar de neutralizar la reacción de armadura, la va a amplificar. Acordemos, la reacción de armadura es el campo magnético que genera el conductor de la armadura. A eso le vamos a llamar reacción de armadura. Esta es la explicación del devanado compensador. Por eso también es bien importante que esté bien polarizado, porque si polarizamos al revés, pues en lugar, así como estamos presentando la polaridad de la armadura en el polo principal, imagínense si por el devanado compensador, en lugar de tener el sentido de salir del pizarrón, tendríamos el sentido que entra al pizarrón. Entonces, sumaría a la reacción de armadura. Sumaría a la reacción de armadura y el fenómeno de que se antepone
al campo principal, pues se incrementaría. Por eso es bien importante la prueba que hicimos ahorita en campo, ¿verdad? En el laboratorio, de la malla, y que el voltaje en terminales debe ser menor a 12 voltios, nunca mayor o igual. Muy bien. Bueno, esta es la explicación también del balanzo compensador. A mí ya explicamos el interpolo. Y la otra prueba que realizamos fue la del eje neutro. Yo les comentaba que tenemos el polo principal y luego aquí tenemos unos interpolos. Este es el polo principal. Polo principal. Y aquí tenemos los interpolos. Interpolo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, comentamos de que el paso polar de la bobina de armadura tiene que ser del tamaño en que sea físicamente igual a la distancia entre interpolos, de tal forma que el polo principal, vamos a suponer que quepa dentro del paso de la bobina. Entonces, esta sería la bobina, esta sería la entrada y esta sería la salida. Vamos a suponer que esta sería la entrada y esta sería la salida. ¿Sí? Entonces, esta es la bobina, se prolonga así la bobina. Lo tenemos. Y luego aquí tenemos un conmutador donde tenemos estas diálisis. Este sería el conmutador. Así estaría dispuesto. ¿Qué es lo que hacemos para buscar la bobina en donde tiene que sufrir la conmutación o el cambio de polaridad? Yo tengo el carbón. Esta es la posición del carbón, la posición que debe tener. Pero cuando yo giro el cuadrante, lo que estoy haciendo es mover en este sentido el carbón. Yo al girar el cuadrante estoy moviendo el carbón. ¿Y qué dijimos? El voltaje entre A1 y A2 debe ser igual a 0. ¿Por qué debe ser igual a 0? Y en ese punto encuentro el eje neutro. Bueno, es que es igual a 0 porque cuando me da 0 el voltaje es cuando cortocircuito la bobina y el voltaje es igual a 0. Aquí estoy cortocircuitando la bobina. Si yo desplazo el carbón hacia cualquiera de ambos lados, ya dejo de estar en corto la bobina y la bobina me genera un voltaje. Pero yo voy a buscar la bobina que exactamente está posicionada por debajo de los interpolos. La encuentro cuando el voltaje A1 y A2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy cortocircuitando la bobina. En ese momento estoy cortocircuitando la bobina. El voltaje es igual a 0. Y este es el eje neutro. Esta es la prueba de eje neutro. Decimos, tanto el devanado compensador y los interpolos no participan en fuerza en flecha. Vuelvo a poner la fórmula. Es que esto es bien importante. La fuerza en flecha o el torque del motor va a ser igual a la corriente de armadura por el largo de la armadura, por el campo magnético, por el seno de teta. Entonces, aquí no estamos hablando, el campo magnético, este campo es el que me genera el polo principal. No el que me genera el interpolo ni el devanado compensador. O sea, la fuerza en flecha, el campo magnético es del polo principal y la corriente es la de armadura. Ni participa el interpolo en fuerza en flecha ni participa el devanado compensador. ¿Cuál es la función entonces del interpolo?
Ya encontré yo el eje neutro, pero acordemos que aquí tengo unas RPMs. Entonces esta bobina está girando inmersa en un campo magnético. Al momento de llegar a la conmutación es cuando llego al carbón y cambio de polaridad. Ahora este carbón es positivo, yo vengo de un carbón negativo, al momento yo vengo con polaridad negativa, al momento de llegar al carbón positivo, ahí conmuto o switcheo o cambio de velocidad o cambio de polaridad. En ese momento tenemos que garantizar que el voltaje de la bobina sea igual a 0, porque de lo contrario va a haber mucho chisporroteo. Bueno, sin embargo, como la bobina viene con una velocidad, esa velocidad me provoca un voltaje inducido en la bobina. Yo vengo ya con una polaridad. Entonces, el interpolo me va a suministrar un campo magnético en contra del campo magnético inducido o de inercia que viene la bobina, para garantizarme que la bobina, cuando conmute, tenga voltaje igual a 0. Esa es la función del interpolo, crear un campo magnético en contra del campo magnético inducido de la bobina, de la armadura, para que cuando conmute, garantizar que la bobina tenga voltaje igual a 0 y podamos hacer la conmutación sin chisporroteo. Esa fue la otra prueba que hicimos, la de encontrar el eje neutro. Entonces, en resumen, es la función del devanado compensador, corregir la reacción de armadura, la prueba de polaridad de interpolos, porque si yo el interpolo lo polarizo, en lugar de caída, que sea elevación, el campo magnético que voy a generar con el interpolo, en lugar de neutralizar el voltaje inducido de la bobina de armadura, va a sumar. Entonces todavía se complica más la conmutación. Por eso les comentaba que quizás en vacío, con la pura reactancia de la bobina es suficiente para solventar o disminuir a 0 el voltaje inducido con la pura reactancia. Pero ya nomás le demando tantita carga, ya va a haber corriente circulando, alta corriente circulando por la armadura, ya su reactancia ya no va a ser suficiente. Entonces necesito la ayuda de un campo magnético externo que el interpolo me va a proporcionar. Pero si el interpolo trae polaridad inversa, en lugar de restar, va a sumar. Entonces, con poquita demanda de carga, pues aquí, entre el carbón y conmutador, pues prácticamente sale lumbre. O sea, es tanto el chisporroteo, y esa lumbre pues me provoca mucho deterioro, tanto en el carbón como en la superficie del conmutador. Entonces, esta es la explicación. Entonces, eje neutro, voltaje en terminales igual a 0, polaridad de interpolos, cuando inyecto voltaje en los carbones dispuestos a 90 grados, el voltaje en terminales debe ser igual a 0, debe ser menor a 12, o al voltaje que le estoy inyectando, y la función del devanado compensador. Recuerden, cualquier duda, encuéntrenos en nuestras redes sociales, inmediatamente les respondemos. Y repito, estos temas han sido solicitados por clientes o personas que atienden a nuestros webinars y sugieren temas. Entonces estamos abiertos a ir pues abriendo temas en base a las sugerencias que ustedes nos dan. Muchas gracias.